tienes un examen mañana y todavía no has empezado a estudiar, quédate en este vídeo porque igual puedo ayudarte a salvar ese examen. Antes que nada, que sepas que te voy a dejar en comentarios y probablemente en la descripción los minutos del vídeo por si acaso no te interesa el vídeo entero, para que puedas ir tú al minuto que más te interesa y ya está, que lo entiendo perfectamente. Si no me conoces, encantada, me llamo Marta, estudio cuarto de criminología de forma presencial y también estudio en la UNED. Estoy entre primero y segundo. Este año acabo primero y tengo algunas asignaturas de segundo también. Porque si no, pues son muchas asignaturas, ¿no? Una tiene que ir poco a poco. Este año, por falta de tiempo, yo me he visto en la misma situación que tú. También tuve que salvar un examen estudiando la noche antes y aunque no estoy orgullosa de ello, lo conseguí, lo saqué, era de criminología, era de desarrollar, tenía bastantes cosas de jurídica, artículos, cosas pues que implicaban hincar codos y memorizar cosas muy concretas. Así que creo que mi experiencia puede ayudarte, traigo algunos tips, te traigo cómo lo hice y muchas técnicas de estudio que te pueden ayudar a optimizar el tiempo y a salvar ese examen que ahora mismo pues es lo único que importa, salvar el examen. Y antes que nada te voy a aclarar una cosa. Este no es un vídeo de cómo estudiar, este es un vídeo pues de cómo salvar un examen cuando, oye, no te queda otra. Así que con todo esto en mente, te doy los consejos. El consejo número 1 es, entre tú y yo, en una noche, tú sabes, yo sé que no te va a dar tiempo a estudiar todo. Así que lo primero que yo hice fue hacerme una lista en un post-it con todas las cosas que me tenía que saber sí o sí. Te estoy hablando de los pilares de la asignatura, de esos pilares sin los cuales esa asignatura carece de sentido. Lo que sostiene la base teórica de esa lección que estás estudiando. Va a haber veces, según la asignatura, va a haber veces en las que vas a encontrar un pilar por tema y va a haber asignaturas, sobre todo optativas, que pues a veces, admitámoslo, en las universidades ponen cosas un poco de relleno. Entonces a veces encontrarás que hay 3 pilares, 3 temas, 3 epígrafes o subepígrafes que son muy importantes y lo demás se construye alrededor de esos pilares. Y hay otras asignaturas, por ejemplo, se me ocurren asignaturas relacionadas con psicopatología, psiquiatría, incluso asignaturas pues, de derecho penal, en las que vas a encontrar probablemente un pilar por tema. Aquí lo único importante es que tú identifiques esas columnas y una vez las tienes identificadas vas a hacer 3 cosas: esquematizarlas, memorizarlas y repasarlas. Ahora te voy a explicar paso por paso cómo hacer cada una de estas cosas y antes que nada, yo sé lo que estás pensando, lo sé que en una noche no te da tiempo a repasar todo como a ti te gustaría, pero luego hablamos del tema. No me refiero a repasar como debería hacerse, me refiero más bien a una lectura superficial, pero vamos punto por punto. Paso 2. Esquematizar. Ahora que ya tienes una lista de esas cosas que te tienes que saber sí o sí antes que todo lo demás, esas cosas que tienes que priorizar, vas a esquematizarlas. Pero, y aquí va algo que pues no mucha gente sabe o no mucha gente te dice, lo vas a hacer antes de subrayar. ¿Vale? Normalmente lo que solemos hacer es ponernos a leer el tema y mientras tanto vamos subrayando, ¿no? Pues la verdad es que muchos expertos recomiendan justo lo contrario, que es ir de lo más general a lo más particular. Es decir, lo primero que vas a hacer va a ser una lectura súper rápida, casi pasando los ojos por encima. Te vas a ir fijando en los epígrafes, en los subepígrafes, en si están relacionados de alguna forma y no vas a subrayar nada. Si quieres hacerte alguna nota a lápiz, hacerte alguna flechita a lápiz, pero aquí no vas a subrayar. Una vez tengas claro cómo está estructurado ese epígrafe, los subepígrafes que hay, algún ejemplo importante, algún autor importante, vas a coger un folio en blanco y te vas a hacer un mapa mental. Y tiene que ser un mapa mental muy general. Literalmente tiene que tener 3 o 4 palabras, bueno, depende del tema, pero vamos, que tienen que ser 4 cosas que estén interconectadas entre sí. Y eso es muy importante. Tú tienes que poder ver cómo se relacionan esas pocas cosas entre sí. Y ahora sí, una vez tú tienes ese esqueleto, vas a coger tus apuntes y ahora sí que vas a empezar a subrayar ese tema. Y según tú vas subrayando y vas haciendo esa lectura un poquito más en profundidad, vas completando ese mapa mental. Pero ojo, el mapa mental no te puede quedar muy cargado, tiene que tener lo fundamental de lo que estás leyendo. No todo lo que subrayas tiene por qué verse reflejado en el mapa mental. La idea es que te quede algo que tú con un simple golpe de vista puedas ver perfectamente cómo está todo estructurado, cómo está todo conectado y cómo cada cosa va partiendo de la anterior. Tienes que ver muy bien los grupos, los subgrupos, las diferencias. Te voy a poner algún ejemplo. ¿Vale? Es que, ¿lo veis? Son literalmente, ponen 4 cosas que están conectadas. Bueno, este es un poco más completo, pero es que claro, lo vais a ver del revés. Os voy a poner fotos de cómo tiene que quedar un mapa mental, no tiene que quedar muy cargado. Entonces, una vez tú tienes tu mapa mental, vas a cerrar los apuntes y te lo vas a memorizar. Y te vas a memorizar únicamente ese esquema. Y solo cuando tengas bien interiorizada ese esqueleto, esa estructura, solo entonces vas a abrir tus apuntes y vas a irlo completando. Es decir, una vez tú visualices ese esquema en tu cabeza,
Solo entonces vas a pasar a los apuntes y vas a empezar a estructurarlo bien, a poner más ejemplos, más definiciones, autores, fechas, artículos, todo aquello con lo que tengas que completar. Pero lo importante es que tú tengas muy claro qué es lo esencial de ese tema, para que si tú tienes un examen de desarrollar, sepas perfectamente qué es todo lo que tienes que decir y que es aquello que sí o sí o sí no se te puede olvidar si cae algo de eso tan importante en tu examen. Paso número 3, memorizar a saco. Ahora que ya lo tienes todo ordenado en tu cabeza de una forma más o menos clara, yo lo que hice fue ponerme a memorizar completamente a saco estos pilares que os he dicho que os tenéis que saber. Entonces, repetí el proceso con todo, yo me hacía un mapa general, luego subrayaba, completaba el mapa mental, memorizaba ese mapa ya completo y una vez ya memorizado ese esqueleto, me ponía a memorizar los detalles con reglas mnemotécnicas, me puse a hacer también algunos esquemas en unas pizarras que tengo yo improvisadas colgadas en mi armario, que las hice yo con forro para libros y una hoja en blanco. Me hice pizarras y ahí me voy haciendo esquemas de un poco todo. Te lo explicas a ti mismo en voz alta, se lo explicas a una persona como si se lo estuvieras explicando a un niño pequeño. Bueno, hay muchas técnicas de memorización que te pueden ayudar. Y ahora sí, una vez has memorizado esos pilares de todo el temario, que igual si tu temario tiene, yo que sé, 200 páginas, igual los pilares son 4 temas, o sea, 4 mapas mentales, ¿me entendéis? Una vez tú has memorizado todo eso, ahora sí ya puedes pasar a lo que es más accesorio. O sea, todo aquello que complementa esos pilares. Y yo sé de verdad que parecen muchos pasos, pero de verdad que una vez tú tengas bien interiorizado el esquema de la asignatura, estudiar todo lo demás va a ser como ir añadiendo espumillón y luces al árbol de Navidad. Una vez tú tienes montada la estructura que es el árbol de Navidad, solamente te queda adornarlo. Te va a resultar mucho más fácil de esta manera que intentar memorizar todo a lo bruto porque no tienes tiempo. La cuarta cosa que yo hice, esto no sé si le va a servir a todo el mundo, pero yo por si acaso te lo cuento. A mí me gusta memorizar las asignaturas de Derecho directamente del BOE. Siempre que puedo, memorizo directamente del BOE. Me parece mucho más práctico porque si tú te presentas a alguna oposición que implica pues jurisprudencia, siempre te lo van a preguntar del BOE. No te van a preguntar la interpretación de aquel jurista que te dio clase en tercero de carrera, ¿no? Pero seamos sinceros, si tú estás estudiando para un examen la noche de antes, no te da tiempo. Ahora bien, hay algunas leyes que tú las vas a leer que van a ser muy importantes y yo te recomendaría que si te ves con ganas, te ves con tiempo y te ves con fuerzas, las consultaras también en el BOE y no te limitaras solo a esa explicación o a esa interpretación que ha hecho tu profesor en la clase magistral. Yo, a pesar de que solamente tenía esa noche para estudiar, sí que consulté en el BOE algunas cosas para quedarme yo tranquila, para tener algunas cosas aclaradas, ¿no? La verdad es que esto no es algo que yo recomiende si tú vas justo de tiempo, pero no sé tú, yo no soy capaz de memorizar absolutamente nada si no lo entiendo. Así que nada, yo te lo digo. El consejo, el extracto con lo que te tienes que quedar es que es mucho mejor que tú entiendas la idea a que la memorices tal cual. Si tienes que elegir entre entender algo, dedicarle un poco más de tiempo a entender algo o dedicar ese tiempo a memorizarlo, yo te recomiendo que lo dediques a entenderlo. Aunque te tengas que ir al BOE, aunque te tengas que ir a un manual, aunque te tengas que ir a la fuente original, si no entiendes algo, no creo que luego puedas evocarlo en el examen. Paso número 5, aunque no nos guste oírlo, las cosas menos importantes también importan cuando se trata de un examen. De verdad que nunca sabes lo que te puede caer en un examen. Hay cosas que las vemos y pensamos, esto es una chorrada, y probablemente tengas razón y sea una chorrada, pero eso no quita que te pueda entrar en el examen. Si está dentro del temario, te puede entrar. Y no es una injusticia. Luego a veces vemos el examen y decimos, ¡hala, qué injusticia! Nos han preguntado esta nimiedad. Ya, pero es que estaba dentro del temario y, bueno, supuestamente tú te la tenías que saber. Hay cosas más importantes que son las que ya deberías saber y ahora que ya te sabes lo esencial, vamos a pasar a lo accesorio. Yo lo que te recomiendo es que subrayes todo lo que veas, siempre con cabeza, no digo que subrayes todo el temario, subraya las palabras clave, pero no dejes de lado aquellos temas que no parecen importantes o que parecen de lógica porque te pueden caer igual, entonces dedícales un poco de tiempo, léelo en profundidad, subráyalo, léelo en voz alta, que eso hace mucho, eso te ayuda a concentrarte, es más, te obliga a concentrarte, leerlo en voz alta. Y de verdad que te recomiendo que por mucho que te parezca una chorrada, te hagas al menos un pequeño índice en un post-it con todas aquellas cosas que tú tendrías que decir si ese epígrafe o ese tema cayera en el examen. Entonces nada, tú te pones 5 palabras, 5 conceptos de los que sí o sí tienes que hablar si esa pregunta cae en tu examen de desarrollo, te les aprendes y ya está. Y por lo menos salvas la pregunta si es que te cae. Evidentemente, si vas a quedarte toda la noche estudiando, por favor, te suplico que comas algo, que bebas bien de agua, que te nutras.
No te recomiendo sinceramente que te hagas un café porque te va a alterar por completo el horario de sueño y algo vas a tener que dormir. Luego voy a pasar este tema, pero aunque tú te quedes toda la noche estudiando, vas a tener que dormir al menos 1 o 2 horas, y si eres una persona muy susceptible a la cafeína, si te tomas un café probablemente no descanses bien esas 2 horas que vas a dedicar a dormir. Entonces yo preferiría que te tomaras un té en vez de un café, pero eso ya a criterio de cada uno. Paso número 6, última lectura antes de dormir. Antes de dormir yo me leí el temario otra vez. Evidentemente no siempre da tiempo a leer el temario entero, pero al menos tienes que leer bien en profundidad lo que has subrayado. Eso como mínimo. Si luego tú ves que te da tiempo a leerlo entero, pues oye, lo lees. Es que está científicamente demostrado que si tú lees algo antes de dormir, el cerebro ordena la información y al día siguiente es más fácil que consigas evocarlo. Así que de verdad que si puedes, el paso de leértelo antes de dormir, por favor no te lo saltes porque es que está científicamente demostrado que se te queda mejor. El paso número 7 es que te suplico que por favor duermas un poco, aunque sean 2 o 3 horas, pero por favor duerme un poco, porque cuando tú estás durmiendo tu cerebro organiza esos conocimientos y es mucho más probable que los recuerdes al día siguiente dándole un repaso rápido que si no duermes nada y vas al examen completamente embotado, cansado, agotado y con el cerebro en miel. Y aquí me vais a permitir que realice una aclaración que para mí es importante. No todo el mundo va a verse identificado con lo que voy a decir y espero no ofender a nadie con lo que voy a decir ahora, pero no me quedaría tranquila si no lo incluyera de alguna forma. Evidentemente hay personas que tienen hijos, que tienen trabajo, que tienen que cuidar de sus padres, de sus hermanos, de algún familiar, que padecen ansiedad, problemas de salud, etc. Y para esas personas estudiar no siempre puede ser una prioridad. Pero si tú eres como yo y tienes el privilegio de poder dedicarte a estudiar, de que tu máxima prioridad sean los estudios, te pido que me des una oportunidad y me escuches. Este vídeo es verdad que pues no es un vídeo para estudiar, es un vídeo de cómo salvar un examen y si a ti te ha ayudado, me alegro muchísimo, eso era todo lo que yo quería, poder ayudarte aunque fuera un poquito. A veces no tenemos el tiempo que nos gustaría dedicar a las cosas, a veces la ansiedad nos bloquea, otras veces procrastinamos porque tenemos miedo de enfrentarnos a esa tarea. En mi caso, pues yo estudio 2 carreras a la vez, los exámenes se me pisan completamente y me ha resultado pues imposible poder llevar todas las asignaturas al día. He tenido que priorizar y es bastante importante. Aprender a priorizar es bastante importante. En mi caso yo priorizo psicología porque la nota media del expediente académico de psicología me importa mucho más que la de criminología para entrar a másters u optar a oposiciones. Pero, y esto no se nos puede olvidar, aunque me haya salido bien, lo que yo hice en este examen fue un error muy grande. Aunque aprobé, aunque saqué buena nota, no estoy nada orgullosa, porque yo soy consciente de que un temario memorizado así, de último momento, centrándonos en lo esencial y prescindiendo de lo accesorio, es algo que podemos evocar a corto plazo, pero a largo plazo no nos vamos a acordar de nada. Yo dentro de un par de semanas no me acordaré ni del 20% de lo que estudié esa noche. Y esto yo creo que es grave. Hay asignaturas en las que lo es más, asignaturas en las que no importa, porque son asignaturas de relleno, pero en general me parece grave, porque vamos a ser profesionales, hay personas que van a depender de nosotros y no podemos conformarnos con memorizar. Tenemos que exigirnos y tenemos que exigirnos aprender y aprender bien. Y ya, más allá del tema ético, quiero hacer énfasis en una cosa, y es que esto no te viene bien a ti. Si a ti el examen que estás preparando esta noche no te sale bien, no es por tu culpa, no es que tú seas un mal estudiante, no es que lo hagas peor que los demás, no es que tu memoria sea mala en absoluto. Lo que pasa es que no has tenido tiempo de prepararlo. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú estudias un examen la noche de antes y luego ves en la nota final un 6, un 5, un 4, vas a ver esa nota y vas a decir, jo, yo soy un estudiante de 6, de 5, de 4. Y eso no es así, porque tú has estudiado un examen la noche de antes, no puedes esperar sacar buena nota. Pero tu cerebro no va a hacer esa distinción, entonces te vas a sesgar y vas a pensar que eres un mal estudiante cuando realmente no lo eres y no tiene nada que ver, lo único que pasa es que no le has podido dedicar el tiempo necesario. Entonces esto no te viene bien a ti, no le viene bien a tu autoestima y salvar un examen en general no es aprender. No es aprender, es darse un atracón y vomitarlo todo, que a veces está bien, porque hay que priorizar. Pero si podemos elegir, si tenemos la inmensa suerte de poder elegir, pues debemos elegir aprender. Y ya está, esta era la pequeña reflexión que quería hacer. Estáis invitados evidentemente a decirme lo que queráis en comentarios, siempre de forma respetuosa. Espero que os haya ayudado este vídeo al menos un poquito. Y nada, quedo atenta a vosotros en los comentarios. Que paséis un buen día, una buena semana, un buen mes y un buen año.